JP Morgan, uno de los mayores bancos de inversión del mundo, acaba de publicar cuál es su visión de los mercados para este 2023. En este vídeo vamos a analizarla y vamos a ver cómo deberíamos posicionar, según ellos, nuestras carteras para obtener la mejor rentabilidad. Así que quédate hasta el final del vídeo, suscríbete al canal para sacar provecho de esta información. Lo que estáis viendo en pantalla es la página web de la gestora de fondos de inversión de JP Morgan. Y este es el documento en cuestión, el Mid-Year Investment Outlook 2023. No os preocupéis porque os voy a dejar el enlace a esta página web en la descripción del vídeo. Es muy fácil de descargar, solo le dais a Download y se os va a abrir este PDF. Vamos a ir leyéndolo y comentándolo y os voy a dar mi opinión sobre algunos puntos que habla JP Morgan. Básicamente veréis que está bastante focalizado en invertir en calidad y con una cartera bastante diversificada. Lo primero que vemos en el documento básicamente es la evolución que ha habido en los mercados. En este gráfico vemos la evolución que han tenido los distintos mercados desde septiembre de 2022, que básicamente fueron los mínimos de 2022, entre septiembre y octubre. Y vemos que lo que más ha tirado han sido las empresas tecnológicas, que aquí lo veis como Developed Markets Growth. Japón también lo ha hecho muy bien, Europa y Estados Unidos, que después de la subida de las tecnológicas, sobre todo el sector de los microchips, pues ya está casi a la altura de Europa. También vemos la evolución de la renta fija. El primer comentario que veis aquí básicamente es que JP Morgan está viendo cierta debilidad en el sector manufacturero, es decir, el industrial, y sigue viendo el sector servicios muy fuerte. Y esto es así, es decir, cuando hablas con empresas tipo aerolíneas, empresas de hoteleras, están viendo un verano que viene muy fuerte, con mucha demanda e incluso pueden subir precios sin ningún tipo de problema, con lo cual no tienen ningún tipo de preocupación en el sector servicios. Los siguientes comentarios es sobre la inflación, y esto lo veremos después, de que ellos creen que el mercado está asumiendo que esta inflación va a bajar más rápido de lo que realmente va a ser. Y en este punto que tenéis aquí marcado en naranja, básicamente es lo que divide el documento en tres. Primero, carteras bien diversificadas frente al riesgo de recesión y de inflación. Recesión porque los datos macroeconómicos pues cada vez son más flojos, y inflación pues por esta visión de que ellos tienen de que la inflación puede no bajar tan rápido como el mercado está esperando. El segundo es invertir en acciones defensivas, que aquí ellos hacen dos distinciones: invertir en calidad e invertir en acciones de dividendo. Y luego, en una tercera parte, invertir en secular themes, que todo el mundo le llama megatendencias, que al final son tendencias de que si hay un parón económico, pues se van a ver mucho menos afectadas que las empresas cíclicas. En este punto básicamente hacen una pequeña mención a lo que pasó en el sistema bancario, y lo que te están diciendo es que el mercado está mucho más tranquilo de lo que estaba porque los bancos están mucho mejor capitalizados. En el siguiente punto lo que hacen es hablar sobre el empleo. Las empresas en otros ciclos lo que hacían primero es despedir a la gente y luego venía cortar inversiones, etc. Pero en este ciclo está siendo diferente. Como veis en el gráfico de la derecha, es la parte de las empresas que les está costando encontrar trabajadores. En este ciclo lo que está pasando es que las empresas se están resistiendo a despedir gente porque, como han tenido tantos problemas para encontrar gente, lo que hacen es mantenerla, incluso sacrificando o teniendo mayores pérdidas de las que tendrían si hiciesen despidos. ¿Y por qué? Porque si hacen despidos ahora, para tener menos pérdidas, para ser más eficientes, si luego les viene un pico de demanda, van a tener muchísimos problemas para volver a encontrar esos trabajadores.
Y esto está haciendo que el mercado laboral, tanto en América como aquí en Europa, sea más estable de lo que hubiese sido en otros ciclos económicos. Si seguimos con el documento, aquí ya empezamos a hablar de inflación. Y aquí te hace la distinción entre la headline, que es la inflación con todos sus componentes, y la core. Lo que estamos viendo es que la headline sí que está bajando con fuerza, pero cuando cogemos la inflación core, que es quitándole la energía, sí que estamos viendo pues que esa inflación está costando más de bajar. En el siguiente punto, JP Morgan habla sobre la energía. Ya sabéis que el año pasado hubo bastante ruido cuando Rusia cortó el suministro energético a la Unión Europea, pero tuvimos un invierno bastante cálido, lo cual hizo que en los hogares se prendiese mucho menos la calefacción, etcétera, etcétera, y el consumo de energía fue bastante menor y no hizo falta recortar en ningún lado. Y lo que te están diciendo JP Morgan es que en este momento la capacidad de energía para este invierno está en un 70%, cuando el año pasado estaba en un 50%, con lo cual se prevé de que esto no sea un problema este año. El siguiente punto es China. En China ya sabéis que ha reabierto la economía bastante después que las economías desarrolladas, y esto ha impulsado este año bastante el consumo, tanto en compañías de lujo como compañías de viajes. Pero lo que se está empezando a hablar es que este rebote, esta reapertura, está siendo más floja de lo que se esperaba. Y esto lo estamos viendo porque el Banco Central chino ya lleva bastantes semanas recortando los tipos de interés para intentar impulsar la economía e impulsar el desarrollo de China y que no haya una recesión o un crecimiento menor. Si seguimos con el documento, esta frase lo resume todo. Quality is king. Básicamente lo que te dice JP Morgan es que como están viendo presiones o datos macroeconómicos pues flojos, invertir en empresas de calidad, que al final son empresas con balances más sólidos, con productos más recurrentes y con perspectivas más estables. Este tipo de empresas lo suelen hacer mejor en bolsa que otras empresas que no sean tan sólidas, o empresas más pequeñas, empresas con más crecimiento, que básicamente son más sensibles al ciclo económico. Si seguimos bajando, llegamos a la parte de los dividendos. Básicamente el argumento es muy similar a las empresas de calidad. Las empresas que reparten dividendos normalmente son empresas más grandes, más asentadas, que tienen productos o que se pueden permitir sacar capital de la compañía, lo cual quiere decir que son más estables en un evento o en una situación de debilidad económica. Y en el punto de la derecha lo que defienden es básicamente pues que no inviertas en una región en concreto, sino tener la cartera lo más diversificada posible, incluso en regiones. Y si pasamos página, llegamos a esta página donde defiende la inversión en infraestructura. Actualmente se están abriendo muchísimas ayudas, tanto en Europa como en Estados Unidos, para este cambio de mix energético. Se están abriendo muchas ayudas y sobre todo se están notando en Estados Unidos de proyectos de placas solares, etcétera, etcétera. Y esto evidentemente pues tiene un impacto directo en las acciones de ese sector. Aquí lo veis, por ejemplo, cuando empiezan a hablar de megatendencias, la primera es la energética. En este gráfico lo que estáis viendo es la previsión de inversión en estos tres campos. El azul es el carbon capture, que básicamente es coger el CO2 de la atmósfera e inyectarlo en la Tierra. El amarillo es la eficiencia energética, aquí hay mucho de electrificación de la economía. Y el verde básicamente son coches eléctricos, baterías, etcétera, para intentar aprovechar al máximo la electricidad. Si seguimos el documento, aquí veréis que hay varias temáticas más. Los materiales, por ejemplo, lo que te están diciendo es
los materiales que consume un vehículo eléctrico versus los materiales que consume un coche normal. Aquí veis la diferencia, por tanto, a lo mejor en algunos materiales pues va a haber problemas de suministro y esto muy probablemente signifique inflación en materias primas a largo plazo, porque al final son finitas y si hay más consumo pues cada vez hay más demanda. Si pasamos a la parte derecha tenemos la comida y el agua. Como veis, cada vez somos más gente. Aquí hay un gráfico que enseña la cantidad de tierra que está afectada por sequías y como veis desde los años 90 no ha parado de subir. Eso evidentemente pues es menor cosecha y más demanda para las materias primas como serían el trigo, etc. Pues eso quiere decir que a largo plazo ahí también puede haber inflación. El siguiente punto es referente a las pirámides poblacionales y aquí estamos viendo cómo van a evolucionar las distintas economías. Aquí veis, por ejemplo, China, como aquí se prevé pues un decrecimiento de la población. Una economía cuanto más se desarrolla, pues la gente menos hijos tiene y es lo que ha pasado en las economías desarrolladas desde hace un montón de años. Si seguimos bajando, llegamos a la página donde hay los escenarios. Y aquí hay un escenario central, dos escenarios bajistas y un escenario alcista. Yo aquí lo que os recomiendo es que os centréis en el escenario central, porque en este tipo de documentos siempre se hacen como escenarios extremos, pero al cual le asignas mayor probabilidad es al escenario central. Este escenario central lo que defiende es, por la parte macro, que el consumo de las familias y de las empresas se va a ralentizar, lo cual quiere decir que vamos a entrar en una recesión leve. Si pasamos a las previsiones por tipología de activo, vemos que en la parte de renta fija, JP Morgan prefiere el investment grade versus el high yield. Tiene bastante lógica porque en un escenario de recesión leve, los bonos de mayor calidad, que es el investment grade, siempre se tienden a comportar mejor que los bonos high yield, que son de más riesgo. En renta variable lo que están diciendo es que se va a mantener una volatilidad alta y que las acciones de calidad lo van a hacer mejor que otras acciones más especulativas. En divisas el dólar se va a debilitar modestamente y el yen japonés se va a fortalecer. Y en activos alternativos defienden el real estate como proveedor de ingresos y protección versus la inflación. Y hasta aquí la visión de mercados de JP Morgan para este 2023. Piensa que siempre es interesante escuchar a este tipo de compañías porque básicamente tienen un equipo de análisis inmenso y pueden ayudarte o aportarte ideas de inversión que no tenías contempladas.